Hola, les habla Leo de Metal Integrity y hoy voy a hacer un review del primer día del Masters of Rock 2025 que se llevó a cabo el miércoles 23 de abril en el Movistar Arena. Voy a comenzar diciendo que yo no tengo ningún compromiso con la productora, no los conozco ni los quiero conocer tampoco, así que voy a decir las cosas tal como yo las vi nomás. Y si quieren ver, si quieren escuchar solo cosas lindas del concierto, pueden ir a ver los reviews de Radio Futuro o de todos esos medios digitales que publican junto con las productoras y que no sé qué recibirán de ellos. Tal vez reciben acreditaciones, reciben dinero, quién sabe. Pero aquí no hay compromisos. Y también esta crítica tampoco le va a gustar seguramente a los aplaudidores seriales, a esas personas que simplemente quieren que se digan solo cosas lindas de su bandita y que se enojan si uno las critica. Así que este es un espacio con espíritu crítico, así que están advertidos. eh, algunas consideraciones generales de este evento. Se hizo un día de semana, toda la gente se quejó con justa razón porque es complicado. La gente trabaja, entonces es difícil ir al concierto. De hecho, mucha gente llegó algo atrasada, algunos de las bandas. Y igual hay que entender de que algún, algún país iba a tener que hacerlo en día de semana, porque la primera fecha de este evento, de este festival, que tiene distintos nombres. En Brasil se llamó Monsters of Rock y que fue el 19 de abril. Después acá en Chile el 23 y 24. En Argentina va a ser el 26. En Argentina y Chile es Masters of Rock. Y después en Colombia de nuevo el 30 de abril se vuelve a llamar Monsters of Rock. Entonces en Chile y en Colombia tocó a mitad de semana. A alguien le tenía que tocar el fin de semana, también hay que entender eso. Pero Colombia lo hizo en un solo día. Aunque con menos bandas. Sin Sabotage y sin Queensryche. Así que ahí hay algunas diferencias. Pero sí, obviamente es complicado que haya sido el día de semana. Y que lo hayan dividido en 2 días es criticable y se entiende que la gente se haya quejado bastante sobre eso. Ahora comencemos con Pentagram, que partió a las 6 pm. Partió a la hora como corresponde y lamentablemente Pentagram tocó solo 27 minutos. Muy poco para una banda legendaria que está celebrando justamente sus 40 años también. Tocó 5 canciones solamente. No costaba nada que tocara un poco más. Por ejemplo, este día se abrieron las puertas a las 4. En cambio, al otro día se abrieron a las 5. Entonces, había un tiempo para darle a Pentagram que partiera un cuarto para las 6 o 10 para las 6 y que tocara 40 o 45 minutos. No costaba nada. Sobre todo tratándose de una banda legendaria de Chile. Eso estuvo bastante mal para mí. Después, en cuanto al sonido, la batería sonaba, pero brutalmente, a tope así. Para un baterista tiene que haber sido maravilloso escuchar que sonara de esa forma, pero el problema era que se comía un poco la guitarra, sobre todo en los sonidos bajos, porque cuando los guitarristas hacían los solos, se escuchaban bien las notas, pero cuando tocaban los riffs, ahí había problemas, no se escuchaba tan claramente los riffs. Con Pentagram el público estaba, en la cancha estaba como a la mitad de la capacidad, la platea alta donde estaba yo estaba en un 35%, y la platea baja, que era la más cara, la entrada más cara, ahí estaba casi vacío en Pentagram. Pero igual fue una buena cantidad de gente a verlo. Y en cuanto a los músicos, tocaron todos perfecto, no, nada que criticar a la performance de los músicos, solo ese comentario que hice del sonido. Y la voz de Anton, impresionante, no ha perdido nada de la fuerza, a pesar de que ya tiene 40 años de carrera. Así que bien, sigue Pentagram celebrando sus 40 años. Van a tocar también en Concepción y en Temuco y Valparaíso, si no me equivoco. Ahora pasemos a Opeth, que comenzaron a las 7.
a las 7 en punto también. Y me gustó bastante el setlist, muy bueno. Tocaron 3 canciones del nuevo disco y todas las otras canciones clásicas. La batería en este caso estaba un poco más baja que lo que sonaba Pentagram, y ahí ya las guitarras se escuchaban mejor, pero también yo siento que igual a la guitarra y al bajo les faltó un poco más de fuerza. No no sonaron tan perfecto como las siguientes bandas de las que vamos a hablar después. Y por ejemplo el mismo bajo de Méndez, que el tipo es un tremendo bajista y suena muy a tope en la música de Opeth, se escuchaba bastante bajo, incluso cuando tocaba solo él. Entonces ahí hubo un problema. Pero la performance estuvo increíble, perfecto, todos los músicos perfectos. La voz de Michael impresionante, impresionante. Yo había escuchado algunas grabaciones profesionales de los últimos conciertos de Opeth que hay en YouTube, y los guturales como que no se escuchaban tan fuertes, tan como siempre, pero tiene que ser. Ahora comprobé de que era un problema de las grabaciones, simplemente porque en vivo las guturales impresionantes y las voces limpias también, perfectas. Ahí me corrió una lágrima cuando vino la parte limpia de Leper Affinity. No, impresionante. Llegaba la voz hasta lo más profundo del corazón ahí. Muy bien. Y también mencionar el carisma de Michael, impresionante. En un momento habló como 3 o 4 minutos y toda la gente lo escuchó atentamente. Se rió de sus bromas. Así que el tipo impresionante. Juega de local aquí en Chile. La gente estaba con Opeth, ya empezó a llenarse bastante. La cancha se llenó. Después de la tercera o cuarta canción, la cancha se llenó. Y esto demuestra de que la gente estaba llegando como apurada del trabajo. Si no, se hubiese llenado antes. Y la platea baja ya estaba un poco más, un 30% aproximadamente, y la platea alta también estaba empezando a llenarse ya. Y después terminó en un 80% más o menos, cuando ya terminó Opeth. Así que la gente quería venir, quería ver a Opeth. Claramente es una banda muy popular en Chile. Tocaron 1 hora 23 minutos. Un buen set. En Brasil tocaron mucho menos, tocaron cerca de 50, si no me equivoco. Siguiendo hablando del público, fue muy participativo el público en todo momento, aplaudía en los momentos, en los lugares que correspondía, cantaba las canciones, los ey típicos. Tremendo. La gente estaba muy contenta y lamentablemente no hubo un sideshow en Chile. Sí lo habrá en Argentina. Y sí lo hubo también en Brasil, que tocó con Sabotage. Y sí, se nota que la productora no quiso, aunque la productora se justifica, dice que Opeth no quiso hacer el sideshow, pero había un espacio, había tiempo para hacerlo el otro día. Y yo estoy seguro de que la productora no quiso hacer el sideshow para no perder ventas de entrada del Master of Rock, porque mucha gente hubiese ido solo a Opeth y no hubiese ido al Masters. Así que ahí la productora hizo eso. Así que una pena realmente. Ahora voy a contar una pequeña anécdota que viví, bastante desagradable para mí por lo menos. Estaba tocando In My Time of Need, Opeth, y una vieja al lado mío se puso a fumar marihuana y me fui de ahí porque no soporto el olor de esa cuestión. Y después me fui un poco más arriba y había un tipo jalando al lado mío. Justo me tocó ahí. Y el tipo estaba totalmente eufórico. Comentaba todas las canciones, hablaba todo el rato. El tipo se pegaba en el pecho, estaba eufórico a más no poder. Así que ahí tuve problemas en unas 2 o 3 canciones por eso. Después me tuve que cambiar a otro lado. Y pude terminar bien viendo el concierto en todo caso. Tremenda banda en vivo como toca. Y cerraron con Sorcerers y Deliverance, por supuesto, el clásico de siempre. Ahora pasamos a Sabotage,
Después de Opeth casi todos fuimos al baño a comer algo, ya era tarde, y no todos volvieron de inmediato para Sabotage, que comenzó a las 9 p.m. Y el setlist de Sabotage no me llenó tanto, debo confesarlo. Pero eso es un tema personal, pues a otra persona tal vez le encantó. Quería que tocaran Damian o Of Rage and War. Por ejemplo, esas intros que tocaron no aportaban nada, como The Ocean y después Welcome. Es una canción que no aporta demasiado para mí, por lo menos. Después sí tocaron muchos clásicos como Jesus Saves, Dead Winter Dead, Chance, Gutter Ballet, Edge of Thorns, Sirens, y cerraron con Hall of the Mountain King, como siempre. El sonido impecable, las guitarras aquí sí que sonaban bien, se escuchaba todo perfecto lo que tocaban las guitarras. El bajo también bien fuerte en la mezcla. Y el vocalista cantó bastante bien, Zach, pero hay que mencionar que bajaron los tonos de las canciones y eso le quita un poco el disfrute, creo yo. Y encontré que el público estuvo un poco frío, pero se notaba que la gente no conocía mucho Sabotage, porque no reaccionó acorde a ciertas canciones como Chance, no cantaban. Solo aplaudían y decían hey cuando el sax se los decía. La gente se notó demasiado que no conocía mucho la banda. Y de hecho, durante la banda, mientras tocaba la banda, como que la gente iba y salía, no estaba tan participativa ni presente como con Opeth, por ejemplo. Y aquí fue un error garrafal de la productora porque Sabotage tocó solo 1 hora y Opeth tocó 1 hora 23. Entonces, ¿por qué Opeth no estuvo antes de Judas? Yo comprendo que tal vez todo esto está negociado desde antes de que Sabotage va a estar arriba en el cartel, pero no tiene ninguna lógica que la banda que va antes de la principal toque menos que la anterior. Así que eso fue un error. La gente hubiese apreciado mucho más que Opeth estuviese segundo. Y otra muestra de la frialdad, no la frialdad a propósito, sino que la gente no conocía mucho la banda, se notaba de que cuando apareció Jon Oliva en pantalla tocando la canción Believe, si no me equivoco, la gente ni siquiera se inmutó casi, no hubo muchos aplausos, no hubo una gran reacción. Lo mismo pasó cuando mostraron y mencionaron, Zach mencionó a Chris Oliva y salía Chris Oliva en la pantalla, tampoco, nadie reaccionó. Creo que yo fui el único que aplaudió en todo el Movistar Arena. Así que se notaba que la gente no conocía mucho Sabotage. Yo creo que si Sabotage hubiese venido solo al Caupolicán, no lo llenaba. Con eso les digo todo. Y bueno, la gente se podría haber preparado un poco más también. Yo, por ejemplo, iba por Opeth y por Judas. No conocía Sabotage, pero en los últimos 2 meses, me puse a escuchar toda su discografía y me encantó la banda. Así que hice el trabajo de conocer a la banda. No todo el mundo hizo eso, lamentablemente. Ahora vamos al plato principal, Judas Priest. Impresionante el concierto, el sonido de la banda perfecto, sonaba todo perfecto, las guitarras se escuchaban a la perfección, el bajo súper fuerte en la mezcla, impresionante. Me recordó a Geezer Butler de Black Sabbath, por supuesto, de lo fuerte que sonaba, ¿sí? Aunque los dos tocan con técnicas distintas, pero impresionante. Y aquí ya el Movistar Arena estaba lleno. Lo único que faltó que fue la platea baja, que era la entrada más cara. Como había dicho antes, ahí estaba como al 85-90%, pero el resto estaba repleto. Y bueno, Judas partió poniendo Warpix y ahí la gente cantó, aplaudió, cantó al principio la letra y después empezó la intro de Panic Attack. Y me gustó la entrada cuando pusieron una bandera y todos los miembros de Judas detrás en una escalerita pequeña y se cae la bandera y ahí aparecen todos. Me gustó esa intro.
Después, la segunda canción, You've Got Another Thing Coming, y ahí todos se pararon en la platea, por primera vez en todo el evento. Y impresionante que Judas tocara segundo una canción con la que podría haber cerrado. Eso habla del tremendo catálogo que tiene la banda. Y todos prendidos con esa canción. Después vino Rapid Fire, Breaking the Law, otro clásico. Y bueno, qué decir del Metal God. Rob Halford a los 73 años cantando de esa forma. Los agudos y los gritos, impresionante como el aguante que tienen, lo perfecto que salen. En la única parte donde falla un poco son en las partes que parecieran más sencillas, más como hablando y cantando simplemente, pero ahí como que a veces tiene problemas, pero termina siendo un detalle porque un tremendo frontman y un tremendo vocalista. No se puede creer que haga esos agudos todavía. Travis, impresionante también en la batería. Los guitarristas son dignos herederos de Glenn Tipton y K.K. Downing. Richie Faulkner me sorprendió, bastante participativo, hacía participar a la gente, como que era el segundo frontman de la banda. Y tocó increíble, por supuesto. Me gustaron los juegos de luces, que fue la banda que mejor usó los juegos de luces. Y agregó unas pantallas abajo también. Y tenían el logo de la banda, o sea, este símbolo, y se desplegaba hacia abajo y después bajaba un poco y después lo escondían de nuevo. Bastante interesante eso. Hubo un momento en que hubo una anécdota interesante que la anoté aquí. Me pareció bastante chistoso que hubiese un mosh durante Turbo Lover. ¿Quién lo hubiese imaginado cuando salió ese disco, cuando salió esa canción, de que iba a pasar eso algún día? Después el cierre fue bastante potente con Painkiller, y ahí Travis habló y dijo que iba a ser la última canción, pero por suerte no fue así. Painkiller tremendo, toda la gente prendía. Después siguieron con The Alien y Electric Eye. Después apareció Rob con su moto y Hellbent for Leather. Y cerraron con Living After Midnight. Toda la gente cantando toda la canción, por supuesto. Y un tremendo cierre, muy bien elegida las últimas canciones para cerrar. Y Judas tocó cerca de 1 minuto, cerca de 1 hora 47, 1 hora 50, estuvo bastante bueno el setlist, bien largo. Y una tremenda performance, nada que decir. Una de las bandas más importantes, si no la más importante del metal, por la consistencia que tiene, por cómo tocan en vivo, por todos los discos que han sacado, casi 20 discos de estudio. Y la gracia de Judas es que ha sacado obras maestras en todas las etapas de su carrera. No como otras bandas que no voy a mencionar, que hace 20 años que no sacan ningún disco decente. Y son más populares que Judas, increíblemente. Ahora vamos con las conclusiones finales del Masters of Rock día 1. No fui al día 2 porque no me interesaban mayormente las bandas. Ya vi a Scorpions hace tiempo en su enésima gira de despedida. Bueno, algunas cosas positivas. Los tiempos se respetaron todos de las bandas, todos partieron a la hora que correspondía. La productora estuvo bien en evitar que entraran las bengalas, no hubo bengalas. Por más que sea bien pintoresco el tema de las bengalas, y es peligroso, o sea, no tenemos que esperar a que nos pase un cromallón como en Argentina para darnos cuenta. El Movistar Arena en un lugar cerrado, e incluso en un lugar abierto puede ser peligroso. Por ejemplo, yo fui a Metallica la última vez que vino, el año pasado, que se terminó haciendo en el Club Hípico porque estaban trabajando por enésima vez en el Estadio Nacional, y
ahí los accesos y la salida era muy complicado. Si alguien se hubiese quemado, nadie lo hubiese podido ayudar. No se podía avanzar en ninguna parte. Así que es peligroso incluso en lugares abiertos. Así que viene en eso, la productora. El merchandising estuvo bastante pobre para mí. Solo Judas tenía bastante variedad en las poleras y un buen polerón. Pero Opeth, por ejemplo, tenían solo el modelo con la portada del último disco. Una polera manga larga y manga corta y no mucho más. Y había mucho de merchandising del Masters of Rock, esos monos feos hechos con inteligencia artificial. No sé cómo la gente compra eso, pero bueno. Mal también con el tema del ingreso de drogas. Se supone que están prohibidos, ¿cierto? Entonces, sí, yo entiendo que es difícil prohibir, o sea, darse cuenta cuando alguien trae droga. Uno lo puede poner en el zapato, en la zapatilla. ¿Cuándo va a encontrar eso? Pero, cómo fuma la gente? Con un encendedor. Y el encendedor sí es más grande. Y está prohibido, está expresamente prohibido en las recomendaciones que sube la productora. Entonces, ¿por qué entran los encendedores? Sáquenlo entonces. Si no quieren prohibir la entrada de encendedores, sáquenlo de sus recomendaciones. ¿Y por qué ponen entonces un letrero ahí en el Movistar? En la bandeja que hay o sea, en el espacio que hay entre la platea alta y la platea baja, ponían un mensaje que decía: no fumen, este es un lugar cerrado. ¿Para qué ponen eso entonces? Y dejan entrar los encendedores. Pónganse de acuerdo. Pónganse de acuerdo en lo que quieran hacer. También mal de que la gente en Judas ya se separó en cualquier parte, en las barandas. Gente que paga por estar sentada. Yo me paré casi todo, casi toda la gente se paró en la mayoría de las canciones, pero al estar mal ubicado igual perjudican a algunas otras personas. Pues entonces, también es difícil de hacerlo, pero bueno, si son una productora tienen que hacerlo difícil, o si no, no organizan nada. El tema de los precios, bastante caro. En otros países, por todas las bandas, se cobró casi lo mismo que se cobró aquí por un solo día. La platea baja tenía precios obscenos realmente. Estaba dividido en platea baja media, que estaba 81 mil pesos, que es casi lo mismo que $81, por si acaso, para los que no sean de Chile. Y también estaba platea baja normal, que estaba a 159 mil pesos. Y platea baja preferencial a 194.350 pesos, una locura absoluta. Muy caros los precios, carísimo, por eso no se llenó esa parte. Y la productora, como siempre, cuando ya se dio cuenta que no podía vender todas las entradas, hizo un 50% de descuento. Que yo aproveché eso. De hecho, yo no hubiese ido sin ese descuento, no hubiese pagado lo que se cobraba. Así que yo aproveché ese descuento, pero comprendo perfectamente a la gente que se enojó porque ellos compraron en la preventa cuando había un 20% de descuento solamente, entonces salieron perdiendo. Salieron perdiendo tremendamente y ni siquiera se les compensa con algún descuento en merchandising, no sé. Debería estar prohibido por ley hacer algo así. Porque si no, ¿para qué? ¿Para qué existe la preventa? Si después te hacen un 50% de descuento. A mí me pasó en Merciful Fate. Pagué el 20% de descuento y después hubo un 50%, así que salí perdiendo. En fin, eso sería el análisis del Master of Rock. Primer día, 23 de abril. Muy buenas las bandas, muy buenas las 4 bandas. Está el tema de que en otros países se hizo con las 6 bandas, aunque en Colombia se hizo Colombia, que va a ser el 30 de abril, a mitad de semana, se hizo solo con 4 bandas, como ya lo dije antes. Pero bueno, bien, las bandas todas tocaron a la perfección, los pequeños problemas de sonido que ya indiqué, pero sumando y restando estuvo increíble.
Así que, y esos problemas que mencioné de la productora, que ojalá que se puedan mejorar. Así que bueno, eso sería todo. Hasta luego.